Eh, por un lado, el ministro está allí. ¿Cuál es el papel que juega el ministro dentro del funcionamiento del Poder Ejecutivo? Ya hemos visto que el ministerio, digamos, es un órgano subordinado, un órgano desconcentrado que depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo que él mismo integra, ¿no? O sea, acá podría darse, bueno, yo he visto algún caso donde el ministro toma una decisión, es recurrida, por ejemplo, y cuando el tema llega al Poder Ejecutivo, previo asesoramiento, en fin, de presidencia tiene una asesoría letrada y hay un secretario y un prosecretario de la presidencia que en realidad muchas veces pueden tener un matiz allí con la decisión original. O sea, por lo general se mantienen, pero teóricamente y prácticamente alguna vez me llamó la atención que el ministro había sostenido su acto y cuando participaba del Poder Ejecutivo lo revocó. No. Bueno, entonces el refrendo ministerial, o sea, el acto del Poder Ejecutivo para perfeccionarse requiere, es decir, presume la existencia de un ministro que acompaña la decisión del presidente probablemente, o más que acompaña, en fin, figura allí como parte de la toma de decisiones. Aquí, la pregunta es si ese refrendo ministerial es un requisito de validez del acto o de eficacia del acto, si lo hace como lo que hace un escribano, por ejemplo, que certifica que el acto existe, etcétera, o lo hace como portador de una parte de la voluntad del Poder Ejecutivo. Bueno, estamos citando el 168, numeral 25. Estamos citando el artículo 179 que establece la responsabilidad de los actos, de los actos que firma, ¿no? Estableciendo además que en caso de resolución del Consejo de Ministros, resolución expresa del Consejo de Ministros, serán responsables los que adhieren a esa resolución. O sea, cabe la posibilidad de que en el Consejo de Ministros el ministro diga, mire, yo no, presidente, yo no Perdón. estoy de acuerdo con esta solución, no la voy a votar, no voy a participar de la misma y entonces allí no hay, no tiene, eh, Si vamos a meter por una... bueno, incluso se menciona en este artículo la eventual responsabilidad penal, ¿no? No quedarán exentos de responsabilidad por causa de delito, aunque invoquen la orden escrita o verbal del presidente de la República o del Consejo de Ministros. O sea, de manera que estamos ahí en una zona nebulosa, digamos, ¿no? ¿Son responsables? ¿Hasta dónde son responsables? Lo que es claro es que son políticamente responsables. Y ahí tenemos el ya mencionado la ya mencionada sección octava, o sea, artículos 147 y 148, que establecen todo el tema, todo ese mecanismo de censura y eventual oposición del presidente a esa censura, o sea, todo eso que puede hasta terminar en una elección anticipada de los legisladores. Bueno, bueno, acá está al fondo, abajo, tenemos la responsabilidad esa que decíamos, ¿no? La responsabilidad política de los ministros, ¿no? Posibilidad de censura con todas las derivaciones que esta sección contiene y con el hecho que ya mencionamos de que es muy poco probable que en la práctica, por lo menos con la actual realidad, ¿no? Con la actual realidad que se viene sosteniendo en el tiempo, es muy poco probable que esto termine como hasta sus últimas consecuencias, digamos. Bien, bueno, después tenemos el tema que hemos mencionado ya alguna vez de la delegación de atribuciones. Acá quizás haya que definir, ¿no?
haya que optar entre reconocer que el acto adoptado en delegación de atribuciones del Poder Ejecutivo es un acto, sin duda que es un acto atribuible al Poder Ejecutivo, pero si es un mecanismo más de expresión, un tercer mecanismo de expresión de la voluntad del Poder Ejecutivo, o es simplemente una cosa distinta. La voluntad estuvo expresada, lo único que se hace es eh, un mecanismo, ¿no? Para no decirlo directamente, sino tener una especie de apoderado que lo dice por uno, ¿no? Pero lo que parece claro, y no cabe, me parece, discutirlo, es que el Poder Ejecutivo actúa en acuerdo del presidente con uno más ministros o en Consejo de Ministros. Después, si esto es una tercera mecanismo de funcionamiento, y bueno, depende de cómo uno lo mire, pero podría sostenerse, ¿no? Eh, el tema de la delegación de atribuciones requiere hay tres actos allí enganchados. El primero, que es la autorización para delegar, que está contenida en este caso en la propia Constitución. El segundo es la delegación específica de atribuciones, o sea, que el Consejo de Ministros en una sesión dice, bueno, deleguemos estas decisiones que serán consideradas decisiones del Poder Ejecutivo. Y el tercer acto que aparece allí en esta cadena que estamos relevando es la decisión en concreto. O sea, ejemplo, la Constitución dice este, que el Poder Ejecutivo puede delegar atribuciones, ¿no? Artículo 168, numeral 24, artículo 160 dice eso, y que el Consejo de Ministros, es decir, cuando el Poder Ejecutivo está delegando, es el Consejo de Ministros el que resuelve un tema determinado, habilitar su resolución por delegación de atribuciones. Bueno, eh, em, Cómo, acá destaco lo que decía Casinelli, ¿no? En cuanto a que él entendía que la delegación de atribuciones debía hacerse en la persona de un ministro, sosteniendo que esto tenía que ver con la responsabilidad de los ministros. O sea, eh, no se puede, digamos, diríamos, ¿no? La idea sería esta, no se puede responsabilizar a un ministro por un acto que de pronto no lo conoce, no lo vio. Claro, esto también es así, o sea, no lo conoce, no lo vio, pero tenía la posibilidad de verlo. En fin, y si no, digamos que no es responsable por ese acto, también tiene la posibilidad de participar en la revocación del acto, porque advertido que se adoptó un acto de una manera no compartible o no compartida, entonces se puede dar marcha atrás, digamos. Pero además, ya lo comentamos, el Poder Ejecutivo en alguna ocasión interpretó esto de otra manera, o sea, dijo, no es necesario que sea, no es necesario que sea un ministro, puede ser otra autoridad, ¿no? Y ahí está la situación que creo haberles comentado, de cuando el Poder Ejecutivo delega en el directorio del Banco de Previsión Social cierto tipo de pasividades, digamos. Bueno, la posibilidad de subdelegar está prevista también, más bien de cuando se habla de la competencia de los ministros, entonces aparece ahí delegar a su vez, ¿no? Y delegar a su vez podría, por lo menos no es un concepto que se oponga a la idea de que el Poder Ejecutivo puede subdelegar. Después está el hecho de si, por ejemplo, se delegó en un ministro, si ese ministro está dispuesto a subdelegar, que eso es harina de otro costal, digamos. Bueno, el delegante no pierde la potestad originaria, puede dejar sin efecto la delegación. Bueno, eso es cierto. El Poder Ejecutivo puede, yo entiendo, en Consejo de Ministros, ¿no? Porque es un acto espejo de aquel que delegó, puede sacar del elenco, digamos, de actos delegables, retirar alguno como para decir esto.
que lo estudie el Consejo de Ministros. Bueno, sobre la elección del presidente, lo vimos cuando hablamos de sistema electoral. Rápidamente hay una fórmula, los candidatos, el candidato a la presidencia resulta de todo un procedimiento previo, hay un candidato por partido político a partir de 1997, los requisitos están ahí, ustedes lo están viendo, este, el tema de la no reelección, que es un tema interesante desde el punto de vista incluso histórico, ¿no? Cuando se plantea la posible reelección del presidente Pacheco, ¿no? En medio de un clima enrarecido, de enfrentamiento en la sociedad, ¿no? Donde él tenía cúmulo de adhesiones muy importante y un cúmulo también paralelamente de rechazo muy importante en la opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, allí al final el proceso el proyecto de reforma constitucional no prospera, necesario para poder habilitar la reelección del presidente, no prospera, aunque es apoyado por una porción muy importante de la población, de la opinión pública, de la ciudadanía, estrictamente de la ciudadanía, porque son los ciudadanos los que pueden aprobar una reforma constitucional. Bueno, hay ahí un apoyo importante, no alcanza, no sale y queda, queda como presidente quien era el que había sido seleccionado como candidato por el régimen vigente en ese momento, ¿no? Esto está vinculado a ese mecanismo, lo que dice el 331 al final, ¿no? Que fue la interpretación que hizo la Corte Electoral en su momento. Dijo, bueno, es cierto que no puede ser candidato por el régimen vigente en ese momento, pero podría ser candidato por el régimen propuesto, de manera que dejemos que caminar la candidatura. Bien, de pronto la historia habría sido distinta, ¿no? Pero bueno, así se dieron las cosas, ya fue, digamos. Eh, La segunda ocasión donde esto se planteó con cierta fuerza fue después de el primer periodo de gobierno del doctor Vázquez, que también se fue con un grado de apoyo importante. Ahí lo que sucedió fue que él mismo no estuvo dispuesto a participar de un proyecto de reforma constitucional en ese sentido. Él ahí sostuvo que no era partidario de la reelección inmediata. Bien. Pero estaba el antecedente, o sea, quienes de alguna manera levantaron esa candidatura sostuvieron y con cierta insistencia que ya la propia Corte Electoral había admitido la posibilidad de modificar la Constitución con ese contenido. Bueno, Bueno, acá el tema de quién accede cuando el presidente no está, ¿no? Entonces, me parece que ya lo habíamos visto, pero en fin, no importa, lo repasamos. El vicepresidente en primer lugar, y si no, los senadores en condiciones de ejercer la presidencia, primer hecho, a destacar, o circunstancia a destacar, y si no, aquellos de la lista al Senado más votada del lema que propuso el candidato electo. Esto, por qué se dice esto, ¿no? Bueno, la solución anterior era la lista más votada del lema más votado, que coincidía con el presidente electo de la República antes de 1997. El tema es que a partir de 1997 el presidente pudo no haber sido el candidato más electo, del lema más electo, pudo haber sido el del segundo lema, el candidato menos, digamos, no el menos apoyado, el apoyado, pero el segundo término, diríamos. Y ahí, al final, ¿qué pasa? Emana del
de la segunda elección o balotaje o segundo, este, segunda vuelta. Entonces allí, si habláramos del candidato más votado, del lema más votado, estaríamos hablando de un cambio del partido gobernante. Y no es la intención, no fue la intención del constituyente en ese momento, sino que más bien era, bueno, ganó el partido tal, con su candidato, está imposibilitado, no puede seguir desempeñando el cargo, bueno, asume el vicepresidente y si éste tampoco puede, le toca al senador de lema que propuso, de la lista más votada, de lema que propuso aquel candidato a la presidencia que había sido consagrado presidente de la República. Esto tiene su lógica, me parece, pero bueno, está. Vale la pena mencionarlo porque es una de las nuevas características del sistema nacional, bueno, nuevas, a partir de 1997. Se ha pasado un buen trecho, ¿no? Bueno, y el otro caso es absolutamente hipotético a esta altura, de que si no al 1 de marzo del año siguiente, o sea, cuando tiene que asumir, no está todavía proclamado, entonces queda, asume la presidencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Em, Esto hoy es prácticamente imposible con los medios técnicos que existen, o sea, esto está pensado para otro momento con otras posibilidades. Es decir, hoy sabemos que es el presidente a los 3 días o algo así, ¿no? Bueno, pero cabe esta posibilidad, esto se usó para lo que sirvió fue para como inspiración para el momento de la transición entre el gobierno de facto, donde la presidencia la ejercía el teniente general Álvarez, y el gobierno electo, donde fue electo el doctor Sanguinetti, año 1985, digamos. Y elecciones del 84, asunción del gobierno, del nuevo gobierno en 1985. Y ahí, en ese periodo intermedio, donde Álvarez no quería ser, o sea, yo creo que ninguno de los dos quería pasar por el momento del apretón de manos, ¿no? O sea, no se querían precisamente. Entonces allí el presidente de facto renuncia, se va, etcétera, y el nuevo todavía no podía asumir. Entonces ahí hubo un pequeño periodo, un breve periodo, en el cual asumió el doctor a Diego Bruno, que era en ese momento el presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, no estaba establecido. El gobierno de facto, el golpe de Estado, ¿no? La revolución, etcétera, no son concepciones que estén previstas constitucionalmente. Lo que sí está previsto constitucionalmente, ya lo vimos en su oportunidad, es que la toma del poder por la fuerza constituye un delito, ¿no? Un delito de lesa nación, como dice el artículo 330. Este, pero bueno, debe estar tipificado por la ley con las penas y todo eso correspondientes. También es cierto que si bien eso está previsto e imaginado, bueno, cuando un gobernante de facto se va, simplemente todo el mundo, o sea, él dirá, bueno, por fin me fui, y los que están esperando el cambio dirán, por fin, asume un gobierno democráticamente electo. Bien, bueno. Los ministros, ¿no? Acá son designados por el presidente. Aquí hay una expresión que vale la pena tenerla prevista, ¿no? Tenerla presente, que es entre ciudadanos, no son ciudadanos naturales, ¿no? Son ciudadanos naturales, legales, o sea, si son legales tendrá que cumplir las condiciones, que por contar con apoyo parlamentario tengan asegurada su permanencia en el cargo. Esto tiene su larga data, ¿no? Detrás de esto, aparece previsiones anteriores, incluso en el 34 ya aparece algo dicho, si bien en principio el tema era, la idea era que
los ministerios se distribuían por cuotas. O sea, pero tanto al que ganó la elección, tanto al que le seguía. No se olviden que era la solución del 34 fue la del Senado del medio y medio, ¿no? Por ejemplo. Entonces había el tema de las cuotas, pero también era cierto que el partido podía, al que le tocaba, por ejemplo, la segunda porción dentro del gabinete, podía no aceptar, y entonces ahí aparece esta especie de comentario que después quedó, pervivió, ¿no? O sea, en el 42 ya era condición para ser ministro y así, de ahí para adelante. Ahora, ¿qué significa que tengan asegurada su permanencia en el cargo? Bueno, acá tenemos todo el tema de la censura de los ministros, la sección octava que hoy mismo hemos comentado, hemos mencionado, este, todo eso. O sea, uno puede decir, bueno, ¿quién es el ciudadano que por contar con apoyo parlamentario? Es un apoyo tácito prácticamente, porque se trata del ministro que no ha sido censurado. Y para saber si tiene apoyo o no, hay que ver, bueno, fue objeto o no fue objeto de una censura. Después en el 97 se agregó aquello que habíamos dicho, ¿no? O sea, la posibilidad de que el presidente presente su gabinete y le requiera a la Asamblea General una expresión sobre si apoyan o no apoyan. Ahora, ¿qué pasa si dice que apoyan? ¿Se pueden censurar? Y sí, o sea, el apoyo parlamentario que hoy existe puede dejar de existir mañana. Y entonces mañana lo censura. Después está la posibilidad del presidente de proclamar que su consejo, que su gabinete no tiene apoyo parlamentario, y eso le permite sustituir a uno o más ministros, y además le permite al Poder Ejecutivo sustituir a los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados, que son normalmente estos funcionarios, estos ciudadanos tienen obtuvieron la venia de la Cámara de Senadores, tienen una especie de apoyo y tienen una especie de inamovilidad en el ejercicio del cargo porque, no sé, quizás alguno recuerde, que ineptitud, o sea, cesa, ineptitud, omisión o delito, ¿no? O tener una conducta impropia para un director de un ente autónomo o servicio descentralizado. Entonces ahí es el Poder Ejecutivo el que lo sustituye. Ahora, acá se agrega se agregó una nueva causa de tipo político, ¿no? Porque en realidad no es inepto, no cumplió como es ineptitud o omisión, no fue omiso, no cometió ningún delito, no tuvo una conducta adecuada, pero ¿qué pasa? Su partido político incluso está inhibido, ¿no? Como director de un ente o de un servicio descentralizado a tener actividad política, pero una cosa es la actividad política y otra cosa es que diga, bueno, nos hemos retirado del apoyo al gobierno en este tramo que queda hasta las próximas elecciones, bueno, que el presidente y el partido de gobierno se manejen como entiendan adecuado, no con nuestro apoyo, ¿no? Y entonces ahí se van del gabinete, pero quedan dentro de los consejos. Esto sucedió alguna vez y esto le da al partido de gobierno, al Poder Ejecutivo y al propio presidente de la República la posibilidad de decir, bueno, fenómeno, están en todo su derecho, nadie los puede atar a los cargos ministeriales, pero miren que también van a tener que dejar libre los, los cargos en la administración descentralizada esto permite que el Poder Ejecutivo, digamos, se incorpore a una nueva coalición, a una nueva acuerdo político, de pronto con otro, ¿no? O sea,
tal partido político acompañó la gestión de gobierno hasta el tercer año. Y ahí, por la razón que sea, de principios, ideológica, de política seguida, de cálculo electoral, puede decir, bueno, ahora hasta acá acompañamos, ahora nos vamos del gabinete. Y ahí el gobierno le puede decir, encabezado por el presidente, le puede decir, bueno, muy bien, pero miren que todos estos cargos que ustedes tienen en la administración, que es una manera de ejercer el poder y que es una manera también de alguna forma de hacer actividad política, ¿no? Aunque no sean actos políticos específicos. Bueno, miren, está bien, pero miren que ustedes están jugando todo esto, ¿no? Entonces vendrá de pronto el sector de la otra coalición que se le enfrenta, que está dispuesto a bajar un cambio, digamos, y a participar de un gobierno que pudo haber tenido una deriva que le ha resultado simpática, digamos. Bueno, ¿qué hacen los ministros? Es una competencia desconcentrada del Poder Ejecutivo, o sea, tiene competencia propia, está subordinado al ministro, ya lo dijimos, hablamos de la posibilidad de un recurso administrativo. Hay una asimilación en cuanto a las condiciones de los ministros respecto de, por ejemplo, los requisitos para ser senador, ¿no? O sea, 30 años de edad, si es ciudadano legal, 7 años de ejercicio de la ciudadanía, lo cual implica una suma de 10 años, ¿no? Los tres originales, más los 7 que tiene que esperar para ser ministro, como los tiene que esperar para ser senador. Bueno, el posible requerimiento del voto expreso ya lo dijimos. Bueno. Consejo de Ministros. ¿Qué es esto del Consejo de Ministros? Es una especie de reunión en torno a una mesa que está en Presidencia de la República de los ministros para cambiar ideas, deliberar, votar, etcétera. Esa es la idea. Eso es lo que me parece se concibió cuando se habló del Consejo de Ministros. Máxime cuando el Consejo de Ministros es convocado por uno de los ministros. O sea, el ejemplo que a mí se me ocurrió, supongamos que el ministro de Educación y Cultura diga, bueno, me consta que en las academias de formación profesional militares, por ejemplo, hay una asignatura cultural que está digamos, proclamando errores de concepto, o está proclamando una doctrina que no es la del Poder Ejecutivo ni la del Ministerio de Educación y Cultura, de manera que no estoy de acuerdo con que en los planes haya esto. Esto es ciencia ficción, digamos. Esto yo no digo que esto haya sucedido, no ha sucedido, por otra parte, pero teóricamente podría suceder que el ministro de Educación convocara porque hay un plan de estudios en algún lugar que contiene cosas que no debería contener. ¿Quién preside el Consejo de Ministros? El presidente. Bueno, y acá está el tema de la primacía, ¿no? del poder ejecutivo, perdón, del Consejo de Ministros, que sigue estando en el mismo nivel que el Poder Ejecutivo actuando como acuerdo, o sea, es el jerarca, es la máxima autoridad, pero hay cierta primacía que se da en función de que lo que se aprueba en el Consejo de Ministros se revoca, se modifica en Consejo de Ministros, por ejemplo. Bueno, a ver. Bueno, esto también, donde el tema de la jefatura de gobierno. La posición de Casinelli ha sido que la jefatura de gobierno es colegiada, la tiene el Consejo de Ministros, no el presidente. Yo creo que la mayoría de la doctrina, la mayoría de quienes estamos cerca de estos temas, no compartimos ese punto de vista, lo cual no implica dejar de reconocer el valor que tenía el doctor Casinelli Muñoz
estudioso de estos temas, ¿no? ¿Por qué no? Porque en realidad los presidentes han actuado en la práctica, en los hechos, han actuado como jefes de gobierno. Incluso yo diría que han actuado más como jefes de gobierno que como jefes de Estado, porque el papel del jefe de Estado es un papel ceremonial prácticamente, ¿no? Un papel no estrictamente, a ver, puede ser político, pero es el jefe de Estado que está hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? O el jefe de Estado que recibe a un nuevo embajador en representación del Estado uruguayo, digamos. Pero la jefatura, pero también esa misma personalidad, ese mismo personaje, es el que lleva adelante una determinada impronta en la política del gobierno. Entonces, sostener que no lo es, uno dirá perfectamente, y es un buen argumento, bueno, lo que pasa que como él es el que designa a los ministros y eventualmente los puede cesar, ahí, y bueno, es, digamos, el funcionamiento, o sea, el Consejo de Ministros sigue siendo el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno, perdón, pero es una jefatura colegiada donde el presidente, el que lleva la voz cantante en primer lugar, el que podrá discutir con sus ministros, es el presidente de la República. En fin, digo, son esas realidades que pueden ser vistas desde dos ángulos y entonces allí uno puede decir, bueno, en cierta medida lo que dice Casinelli puede llegar a compartirse, no sé. Eh, bueno, esto de la prioridad institucional ya lo comentamos. Las decisiones aprobadas en acuerdo pueden ser dejadas sin efecto en el Consejo de Ministros. Las del Consejo de Ministros no pueden ser dejadas sin efecto por un acuerdo del presidente con alguno de los ministros. Esto no quiere decir que alguna vez no se haya filtrado alguna conducta, quiero decir, alguna cosa ajena a lo que estamos diciendo. Bueno, competencia del Consejo de Ministros. Ahí tienen una lista, ¿no? Estos son los temas en los cuales el Consejo de Ministros actúa preceptivamente, o sea, no puede, no son decisiones que se puedan tomar en acuerdo. Bueno, a ver, bueno, yo tengo la impresión de que esto ya lo habíamos visto, pero de todos modos arrancamos con eso. A ver, vayamos al tema siguiente. Bueno, ahora vamos a ir a otro tema que tiene vinculación con el Poder Ejecutivo, porque son mecanismos que existen en general en todas las constituciones, pero son mecanismos previstos para situaciones extremas donde los poderes del Poder Ejecutivo aparecen reforzados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, bueno, esperen un poquito, vamos a compartir. Lo que estábamos diciendo, que ahí ustedes lo tienen expresado, situaciones especiales, ¿no? Para momentos especiales. El tema, lo primero que quiero comentar, que está allí expresado, es que esto está hecho como un mecanismo de remedio. O sea, esto no está hecho para subvertir el ordenamiento jurídico y darle al gobierno, al presidente, etcétera, poderes dictatoriales, digamos. Duverger decía que el artículo 16, si no me equivoco en el número, de la Constitución francesa que hablaba de estas cosas,
establecían la dictadura constitucional, ¿no? O sea, parece un poco contradictorio hablar de dictadura constitucional. Uno cuando piensa en una dictadura piensa justamente en una ruptura del marco constitucional y otra cosa. Pero en el caso este de Francia, está previsto como un remedio de último grado, ¿no? O sea, es como cuando el cirujano dice, mire, lamentablemente hay que amputar el pie porque en estas condiciones no puede seguir viviendo, no tiene remedio, o sea, esto está destruido, para poder seguir viviendo, hay que hacer una amputación, por ejemplo. Este, entonces, tienden a mantener, o sea, están previstos no para romper el ordenamiento jurídico, sino para sostenerlo en situaciones especiales, en situaciones extremas. La idea es que en este marco no se causen agravios irreparables, o sea, uno puede decir, ah, no, como estamos en el marco de excepcionalidad, de emergencia, etcétera, la pena que normalmente, la pena de muerte, ¿no? Que es el ejemplo que allí estamos compartiendo. La pena de muerte que en general no existe, que está proscripta y todo eso, bueno, ahora es posible, ¿no? Bueno, eso no puede funcionar así, no debe funcionar así. Es otra cosa. Lo que sí puede suceder es que estando pautada, por ejemplo, un periodo de detención antes de someter a una persona que presuntamente cometió un delito a la presencia del juez, a la decisión del juez, en un plazo acotado, que se diga, bueno, no, este plazo lo vamos a extender porque estamos en medio de una guerra, por ejemplo, ¿no? Eh, no podría decretarse un fusilamiento o el destierro. Bueno, el destierro está previsto constitucionalmente, pero no está previsto en nuestra legislación. O sea, se abandonó la idea del destierro. Pero si mañana una ley lo impusiera, bueno, no podemos decir que sea una ley inconstitucional. No significa que la gente no tenga derechos tampoco, o sea, los tiene. Lo que pasa es que estamos en medio de una hecatombe, digamos. O sea, un tsunami, un terremoto, un levantamiento armado, por ejemplo, ¿no? Una invasión. Bueno, esto, por ejemplo, en general existe en todos los países del mundo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el caso inglés. Ellos tienen la posibilidad de que una ley, acá está el papel de la legislación en un sistema de constitución además flexible. Acá tenemos, por ejemplo, la posibilidad de suspender el habeas corpus, que es un mecanismo de garantía ante la detención de una persona, el habeas corpus que garantiza la libertad física y la integridad física, ¿no? Porque el juez tiene que hacer traer a la persona que estaría indebidamente privada de su libertad. Entonces, bueno, ¿qué hacían los ingleses? Primero una ley que suspendía y después una especie de amnistía para quienes no hubiesen cumplido las reglas que estaban previstas originalmente, digamos. Por las dudas, ¿no? Como para decir, no queremos que este individuo, que es el sheriff de yo que sé de qué, de tal localidad, tenga mañana un enfrentamiento ante la justicia. Entonces son especie de amnistías, ¿no? Primero se corta la posibilidad de determinadas garantías y después, por si acaso, hay una norma que los exculpa, digamos. Bueno, bueno, y así soluciones parecidas, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de Estados Unidos. El Congreso puede suspender el habeas corpus, por ejemplo, en caso de rebelión o invasión a la seguridad pública. Durante la guerra de secesión, el presidente estuvo facultado para suspenderlo por sí, digamos, sin pedirle una especie de venia al Congreso. Bueno, el estado de sitio. Nosotros no tenemos este instituto.
previsto, pero hay cosas que hacen sus veces, por ejemplo. Entonces, bueno, el estado de sitio en el caso argentino supone la suspensión de las garantías, pero esto en forma limitada también, o sea, el Poder Ejecutivo no puede juzgar a alguien por un delito, digamos, un acto bélico, eso se mantiene en ese sentido. Seguro, todas estas cosas funcionan muy bien en el papel, después en la práctica, y bueno, qué sé yo, pero están previstas, ¿no? O sea, es lo que decimos en nuestro caso. Nosotros las tenemos previstas, en todos lados hay previsto algo para situaciones de catombe, digamos. Este, en el caso argentino, declara el Congreso en caso de convulsión interna o el presidente en caso de ataque exterior o receso del Congreso. Bueno, en España tenemos una solución bastante moderna. Vale la pena decir que cuando se aprueba el acto institucional número 19, que fue el de la apertura, en nuestro caso, había tres poderes de emergencia y yo tengo el olfato me dice que ese acto donde se estaba, ahí por ejemplo aparece mencionado por primera vez la acción de amparo, que es una acción en favor de la vigencia de los derechos y no en contra, ¿no? Pero en ese acto de apertura, de salida, etcétera, yo tengo la impresión de que cuando se mencionaban los tres actos de distinta gravedad, y de distintas consecuencias y posibilidades, estaba inspirado en esta solución de española, ¿no? Bueno, no vale la pena entrar en mucho detalle, ¿no? Estado de alarma, estado de excepción, estado de sitio. Eh, entonces ahí, el estado de alarma, ¿quién lo declara? El Consejo de Ministros en España, ¿no? Por ejemplo, el estado de excepción también el Consejo de Ministros, pero previa autorización, o sea, hay antes de esto una venia. Al final me detuve en esto porque vale la pena, cuando veamos la solución nacional nuestra, vale la pena compararlo, ¿no? Y después el estado de sitio también, donde la iniciativa es del Poder Ejecutivo, lo resuelve el Congreso de los Diputados, y el Congreso establece determinados límites, o sea, cuál es la extensión territorial, porque uno puede decir, bueno, toda España, o toda España no, sino estas provincias que son las que están allí en medio del conflicto, ¿no? O que son las que han sido invadidas desde el norte, por ejemplo. Durante la vigencia de estos institutos no puede disolverse el Parlamento, o sea, la disolución obedecía a la condición de sistema parlamentario que tiene el sistema español. Bueno, Francia, el artículo 16 que ya mencionado, que ya mencionamos, ahí tenemos una especie de la aplicación del artículo 16, después la declaración de guerra con autorización del Parlamento y el consejo y el estado de sitio que tiene un plazo máximo, ¿no? Según las normas francesas. Pero bueno, nadie les va a preguntar qué dice el artículo 16 de Francia, de manera que no hay problema. Vayamos a nuestra situación y a nuestra realidad. El artículo 31, ustedes lo pueden ver. Suspensión de la seguridad individual. ¿No? Eh, es decir, ¿qué significa seguridad individual? Bueno, el concepto seguridad de alguna manera viene asociado, uno se lo puede representar como una especie de coraza. O sea, cuando uno habla de la seguridad social, y habla de todo el sistema jubilatorio y todo eso, que cada tanto son temas que emergen. Ahora estamos en medio de la problemática de la caja de jubilaciones profesionales. Espero que esto esté superado para el momento en que ustedes estén recibidos, ¿no?
pero es parte de la problemática y es parte del sistema. Entonces, cuando uno habla de la seguridad social, dice, bueno, es un conjunto de disposiciones, de mecanismos, en fin, de posibilidades que permiten la respuesta del Estado y de los involucrados, de las personas, frente a determinadas contingencias de la vida, o sea, la vejez, la enfermedad, en fin, hay una partida por familia constituida. Entonces uno puede decir, bueno, dentro de las desgracias que se sostienen y que son tratados de sostener por la sociedad, en fin, por las instituciones correspondientes, está el matrimonio también, ¿no? Lo digo bajito, no sea cosa que se me ofendan por acá. Bueno. ¿Qué es la seguridad individual? Es un conjunto de derechos que aseguran, por ejemplo, que si uno está sometido a la justicia, bueno, tiene garantías. Por ejemplo, ahí tenemos el artículo séptimo de la Constitución, que habla de 6 derechos, pero indirectamente. O sea, de lo que se consagra allí es el derecho a ser protegido en el goce de esos derechos. No, no, no es que existe el derecho a la vida, sí, por supuesto, existe el derecho a la vida, existe el derecho a la libertad, en fin, por supuesto que sí, pero se está diciendo algo más allí. Y yo enfatizo esto porque me parece importante. Si yo digo que tengo el derecho a ser garantizado, que tengo el derecho a ser protegido en el goce, entonces, automáticamente estoy estableciendo a alguien que está obligado al cumplimiento de estas garantías, digamos, que es el Estado, no puede ser otro. Bueno, eh, junto a esto hay un par de otros artículos, en realidad más que un par, estamos hablando de 3 artículos. Por ejemplo, el artículo 15: nadie puede ser preso sino infragante y delito o con semiplena prueba de él por orden escrita del juez competente. Infraganti delito significa ser agarrado con las manos en la masa. Lo hablamos cuando hablamos de los fueros de los legisladores, lo señalamos. O semiplena prueba de él, o sea, medio plena prueba. O sea, hay elementos de convicción suficientes como para considerar que hay una chance importante de que fulano de tal haya cometido un delito, por orden escrita del juez competente. El caso esto sigue, ¿no? En el artículo 16. El juez dará al arrestado, es la persona privada de libertad, pero no por orden del juez, sino administrativamente, a su declaración dentro de las 24 horas y dentro de las 48 empezará el sumario. O sea, el sumario empieza o empezaba en su momento a partir del procesamiento, ¿no? Ahí a pedido del fiscal, el juez decía que hay elementos de convicción suficiente. Es un indicio agravado, podríamos decir, elemento de convicción suficiente como para pensar que fulano de tal estuvo en tal hecho. O sea, no lo agarraron con las manos en la masa, pero lo agarraron después de que una señora gritaba, auxilio, auxilio, me robaron, y aparece un tipo delante con una cartera de dama corriendo a todo lo que da. Entonces allí hay una flagrancia impropia, ¿no? Pero después de que el asunto pasa al fiscal y al juez, pasaba al fiscal y al juez, ahora el papel del fiscal es mayor, digamos, y investiga, ¿no? Pero puede decir, bueno, hay elementos de convicción suficientes como para pensar que fulano de tal fue el autor del delito, por ejemplo. Bueno. Y dentro de las 48, bueno, empezará el sumario, que era el procesamiento. Ahora esto no tenemos la formalización, que juega un papel similar al procesamiento, pero hay ahí alguna diferencia. Después tenemos el habeas corpus. Hemos hablado de la suspensión del habeas corpus. El habeas corpus es un mecanismo de garantía para el caso de prisión indebida, ¿no? Ya dijimos, protege
la integridad física, protege la libertad en primer lugar porque usted tiene detenido a fulano de tal, qué fue lo que hizo y cómo es que no le dio cuenta a la justicia, ¿no? Incumpliendo lo que dicen los artículos 15 y 16. Eh, yo digo, esto puede terminar con dos enjuiciados. La persona que cometió el delito, en primer lugar, que fue detenida con fundamentos, y el aprehensor que ha cometido un exceso que puede ser un abuso de funciones, etcétera, ¿no? Que puede ser también una conducta prevista y castigada por la normativa. Bueno, todo esto, todas estas garantías forman parte de la seguridad individual. Ahora, puede haber situaciones, y a esto vamos, que pudieran justificar eh, la adopción de este mecanismo de suspensión de la seguridad individual. Por ejemplo, una anuencia de la Asamblea General, ¿no? O sea, el Poder Ejecutivo le dice al Poder Legislativo, a la Asamblea General, miren, estamos en medio de una situación dramática, acá hay toda una problemática distinta, está definido, ¿no? Para el caso extraordinario de traición o conspiración contra la patria, o sea, de alguna manera se está imaginando una situación de enfrentamiento bélico, digamos, donde todavía no se declaró el estado de guerra, pero de cualquier manera aquí hay toda una situación, o sea, no hay estado de guerra, pero estamos al borde de... y esto es, dice, solo para la aprehensión de delincuentes. O sea, traducido para que se entienda, la hipótesis es esta. Tenemos un levantamiento armado, tenemos en la frontera tenemos a los vecinos que se están armando para invadirnos, por ejemplo, etcétera. Y hay gente que está dentro del territorio contribuyendo a esta situación. Entonces, bueno, habría que definir qué quiere decir traición o conspiración contra la patria, pero digo, tampoco es tan difícil imaginar una situación de ese tipo. Y bueno, y solo para la aprehensión de los delincuentes. O sea, ¿qué significa esto? Que la persona puede estar detenida por más de 24 horas o puede estar sometida al juez, digamos, 3 días después. Esto no significa para darle tiempo a torturarlo y sacarle información. No quiere decir eso. Eso sería obviamente una desviación. Pero sin llegar a eso, bueno, está en medio de un procedimiento policial, y necesita más tiempo porque están llegando a otro responsable al que hay que aprehender para ver qué información puede aportar. Bueno, como verán, el día que me jubile del todo como abogado, me dedicaré a escribir libretos de películas de policiales, ¿no? Porque todo esto que estoy diciendo son imaginaciones, pero ayudan a entender el fenómeno, digamos. Bueno, después tenemos, esto ha sido usado, bueno, lo del artículo 31 también fue usado en alguna ocasión, esto fue mucho más usado. Las medidas prontas de seguridad están dentro de la competencia del Poder Ejecutivo. Acá hay una diferencia que hay que señalar. En el caso de la suspensión de la seguridad individual, hay una autorización de la Asamblea General antes de. En el caso de las medidas prontas de seguridad, el Poder Ejecutivo las adopta y le da cuenta a la Asamblea General o a la Comisión Permanente en el caso de que la Asamblea General está en receso. Entonces le da cuenta, explica lo que se ha hecho y los motivos y se estará a lo que resuelva la Asamblea General. Acá, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la Asamblea General las levante, o la Comisión Permanente, si no está sesionando la Asamblea General, las levante, las deje sin efecto, por entender que no se justifican. Puede pasar que no diga nada, y entonces hay una aprobación tácita, que fue lo que sucedió en un pedazo bastante extenso de nuestra historia cuando se aplicaban estas cosas. Ahora,
La otra cosa es, ¿qué es conmoción interior? Bueno, ataque exterior eh, es claro, ¿no? Pero ¿qué es una conmoción interior? Y acá ha habido para todos los gustos, porque bueno, se suponía, por ejemplo, una crisis basada en que los funcionarios bancarios están en conflicto y no van a trabajar, entonces eso repercute gravemente en la economía, etcétera, ¿no? Hubo un caso en donde lo que había era escasez de hilo sisal, que es el hilo que servía para coser las bolsas de arpillera. Entonces, por ejemplo, la cosecha de papas, ¿dónde se ponía para venderlo? Dentro de una bolsa de arpillera. Ahora, si no podemos coserla, la bolsa no sirve, no funciona. Bueno, entonces, bajo el imperio de las medidas prontas de seguridad, el gobierno recogió hilo sisal que estaría en algún lado. Bueno, después se ve, ¿no? Pero en principio es una medida de heroica, digamos, una medida de emergencia. El ejemplo que a mí se me ha ocurrido es el siguiente, que creo que ayuda a graficar esto. Supongamos un tsunami, son situaciones de las que no esperamos y estamos lejos, ¿no? Hasta por la propia estructura geológica sobre la que estamos asentados. Por eso aquello de que como el Uruguay no hay. Pero supongamos, ¿no? Tenemos una inundación, tenemos una situación terrible, tenemos gente bajo riesgo que están, supongamos, dentro, fuera de las ciudades, pero arriba de los techos, porque abajo está todo cubierto por el agua y todo eso. Y el Poder Ejecutivo dice, bueno, yo voy a tratar de paliar esta situación con los medios que tengo, pero no me alcanza. Entonces tengo ahí en el puerto del buceo una par de naves deportivas y entonces las voy a tomar, se las voy a dar bajo la custodia y el manejo de un oficial de la Armada, por ejemplo, que de eso saben. Y bueno, y después que se termine todo este episodio, ahí veremos qué es lo que hay que compensar, qué es lo que hay que indemnizar, etcétera. Pero entre tanto, el Poder Ejecutivo no espera a comprar una lancha, ¿no? Ni tiene los recursos, quizás, y si los tiene, no tiene tiempo para aplicarlos, porque la gente está sobre los techos de las casas. Pidiéndole, no sé, a Dios y al gobierno que hagan algo. El gobierno pues está capacitado, Dios no se sabe, ¿no? Existirá, no existirá, bueno. Pero bueno, el ejemplo me parece que sirve para entender una situación de este tipo. En tiempos de conflicto se usó mucho para movilizar a la gente, incluso esto habilita, acá sigue, ¿no? En cuanto a las personas, sigue diciendo. ¿Qué se habilita en cuanto a las personas? El arresto o traslado. O sea, el arresto es la detención administrativa. Acá no se está diciendo que la persona haya cometido un delito, simplemente por razones de seguridad general, etcétera, lo vamos a privar de la libertad por un tiempo breve, acotado, etcétera. Entonces, qué se puede hacer? Arrestarlo en un lugar que nos sirva como centro de reclusión para gente que hubiese delinquido. No es una cárcel, no en una cárcel, sí podría ser en un hospital, cuando el cilindro departamental existía, este, yo, yo era un licial, ¿no? Pero terminé visitando y no hubo problema en ese sentido, a un compañero de liceo que además era vecino y era amigo, políticamente estábamos en las antípodas, pero en fin, estuvo ahí y fuimos con algunos compañeros a ver cómo estaba y estaba, yo que no, a ver, no es la mejor situación del mundo ni la más cómoda, pero en el cilindro municipal que existió antes de que lo dinamitaran y se creara, se erigiera allí ante la arena, ¿no? Pero era un lugar, no era una cárcel, era un lugar hábil para medidas prontas de seguridad.
uno puede decir, y un cuartel, y bueno, y un cuartel tampoco es un lugar de detención de personas a título de pena, digamos, ¿no? Podría ser, quizás. Un hospital podría ser, un centro educativo también podría ser. Habría que ver Lo que está prohibido es que sea una cárcel, ¿no? Concretamente. Lo otro que se puede establecer en el marco de estas medidas es el traslado, una especie de confinamiento. Ejemplo, ¿no? Para que vean que sigo siendo imaginativo para los libretos. Ejemplo, hay una posible invasión, hay una tensión con Argentina, por ejemplo, como de alguna manera sucedió cuando lo de UPM, ¿no? Había un grupo de gente que, bueno, que no eran muchas, pero que cortaron el puente, se instalaron allí. Y supongamos que hay de este lado un grupo de muchachos, ¿no? De gente joven que está dispuesta a reivindicar y que dice esto es una agresión, en el siglo XIX esto habría terminado en una guerra, y estamos dispuestos a reivindicar todo eso, yo qué sé, ¿no? Entonces, supongamos que el Poder Ejecutivo dice, no, 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 miren, acá estamos en una situación muy tensa donde puede el hilo cortarse en cualquier momento. Eso que ustedes quieren hacer no ayuda, al contrario, complica las cosas. Entonces vamos a hacer una cosa, para tranquilidad de todo el mundo, no van a estar ni en un hospital, ni en un centro educativo, ni en un cuartel, no. Van a estar, los vamos a mandar a todos a Tacuarembó. No, no en el límite, ¿no? Para tener la certeza de que no nos van a venir a complicar la vida, ¿no? Porque que bastante complicada está. Bueno, entonces pueden ser trasladados, por ejemplo, a un departamento central, Durazno, Tacuarembó, por ejemplo. Y hay un tema importante también, que es que estas personas que no están siendo imputadas por un delito, que están en medio de esta situación, entonces hay que darle la opción de irse, de salir del territorio. Bueno, cesan estas medidas por decisión del Poder Legislativo, o sea, las levanta, por eso aquello de que la Asamblea General es la dueña de las medidas prontas de seguridad, o el Poder Ejecutivo, que puede decir, bueno, la cosa ya se calmó, las aguas han bajado, ya no se justifica, y puede haber un levantamiento parcial, o sea, de todo lo que iba a hacer, ahora hago solo esto, ¿no? Es un acto administrativo, sí, podría ser considerado un acto de gobierno. Bueno, esto era cuando, antes del código, ¿no? Donde en función del código, todos los actos pueden ser planteada la anulación el código, digo, de lo contencioso administrativo de anulación. Todos los actos pueden ser analizados, pero bueno, el tema es algunos actos que son intangibles porque son actos de gobierno, por ejemplo, o actos políticos. En realidad, el problema es si son o no son discrecionales por parte de la autoridad. O sea, el Poder Ejecutivo, a mí me parece que no se justifica tal decisión, pero está dentro del marco de lo admisible. Se cumplieron toda la ritualidad, o sea, a la persona se le dio la oportunidad de salir del territorio, no la aceptó. Es lógico, ¿no? Porque, a ver, me voy, ¿a dónde me voy? Acá por lo menos estaré en ante la arena, pero bueno, alguien me da de comer, por ejemplo, ¿no? Bueno, se habló mucho del marco de las medidas prontas de seguridad. Existe un marco. El tema es así, pueden ser, dice la doctrina, hay algún estudio en torno, pueden ser generales, o sea, plantear toda una situación genérica, o particulares. Se refiere a fulano de tal que como es un agitador, vamos a tratar de que no agite tanto y lo vamos a mandar a Tacuarembó, digamos, para que disfrute de las localidades, el paisaje, etcétera.
Paso de los Toros, por ejemplo, ¿no? Que es una ciudad muy linda. Bueno, entonces, ¿existe el marco? Puede existir el marco. Depende del tipo de decisión, quién resuelve, el Poder Ejecutivo en primer lugar, quién lo contiene, el Poder Legislativo, cumpliendo con su función. Y después tenemos, finalmente, yo creo que es una nueva no, un nuevo, un distinto, un agregado estado de emergencia, la declaración de guerra, que es un acto complejo. A la Asamblea General le compete decretar la guerra, y después la declara el Poder Ejecutivo. Ahí tienen el artículo 168, numeral 16, esa especie de vocación al arbitraje u otros medios pacíficos, y la competencia del Consejo de Ministros. ¿Para qué sirve esto desde el punto de vista jurídico? Bueno, en fin, la guerra existe con o sin declaración, la guerra es un hecho, no, es como el amor, ¿no? Uno lo puede declarar o no declarar, pero si se enamora, está enamorado. Bueno, con la guerra pasa algo parecido desde las antípodas, digamos. Lo que puede importar desde el punto de vista jurídico es lo que dice el artículo 253 de la Constitución, que habla de la jurisdicción militar. Entonces, lo dice con un criterio restrictivo, queda limitada a los delitos militares, que son los delitos profesionales, o sea, la deserción, por ejemplo, ¿no? De un efectivo militar que un día dice, bueno, me cansé. Claro, tiene un camino, puede pedir la baja, se la dan o no se la dan, pero lo que no puede es decir, bueno, ahora, señores, mucho gusto, me voy, ¿no? Porque eso es una deserción y eso es, desde el punto de vista militar, un delito. En cambio, un funcionario común, digo, un funcionario administrativo de la administración dice un día, bueno, me voy, no aguanto más, se va, lo considerarán renunciante, pero no es un delito ese, ¿no? En cambio, el que tiene el estado militar está sometido a esta situación. Y bueno, y con esto, y como ustedes tienen, yo tengo consejo y ustedes tienen el último equipo, de manera que yo los dejo acá con esto prendido, y nos vemos el viernes. Para ya prácticamente, de repente estamos terminando el curso el viernes, ¿no? Veremos. Después tenemos allí un espacio para que ustedes intervengan, pregunten, pidan aclaraciones, todo eso, pero digo, esta especie de relato de lo que dice la Constitución que hemos hecho, estamos al filo de terminar, ¿no? Nos quedan todavía un par de temas, o sea, Poder Judicial, eh, o de organismos de control, pero yo creo que en 3, 4 horas podemos culminarlo, y si no, seguiremos el lunes siguiente. Bueno, me despido de ustedes, nos vemos, nos estamos viendo el viernes. ¿Ah? Nos vemos. Buenos días. Nos vemos, profe. Chao, profe. Quedaba solo el grupo 7.